bendiga, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su iglesia, Comunidad de Fe. Vamos a poner atención, vamos a poner un corazón dispuesto y vamos a poner nuestra mente solamente pensando en el Señor y que el Señor haga la obra en este día. Vamos a poner un corazón dispuesto, hermanos. Y vamos a poner a continuación atención, hermanos, también en los anuncios que vienen a continuación. Dios les bendiga. Pues vamos a orar por las necesidades. Son muchas las necesidades que hay en el mundo. También hay motivos de alegría, hermanos, como por ejemplo 2 embarazos en nuestra iglesia Comunidad de Fe, de la hermana Mariel y de la hermana Anita, que vamos a estar orando porque Dios tenga misericordia en su embarazo y las acompañe en este proceso. Ponemos en manos de Dios la salud de la hermana Yolanda de Comunidad de Fe de Lagos de Moreno. Vamos a orar porque pronto podamos volver a los servicios dominicales que tanto necesitamos, queridos hermanos. Cada día conocemos también en ese respecto de la enfermedad de la pandemia, cada día conocemos más gente enferma y conocemos más gente que muere, que está muy cerca de nosotros, por lo cual también estamos orando mucho. Oramos por esas necesidades y vamos a orar también por cada una de las necesidades que ustedes, queridos hermanos, tengan en sus corazones. Padre eterno, Padre celestial, te rogamos en Cristo por todas estas necesidades, Padre, que tú has escuchado. Padre, tú estás en control de todo, absolutamente de todo, Padre. Siempre te rogamos fortaleza y sabiduría para esas circunstancias, Padre amado. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes en estos procesos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Por favor, Padre amado, ten misericordia de todos nosotros y los que no te conocen, Padre del cielo, que pronto, Padre, por medio de tu palabra de poder, de amor, de salvación, que se les sea compartida, puedan venir pronto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. También te agradecemos, te repito, por nuestras hermanas que están embarazadas, Padre, y todo esto para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. La palabra de Dios nos invita en el Salmo 150 que todo lo que respire alabe a Jehová. Así es que vamos a cantar al Dios vivo y verdadero. Alabar,
a pedir por favor que abran sus Biblias en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Y quise compartir este mensaje porque me pareció muy interesante la situación por la que estaba atravesando esta iglesia y creo que podemos aprender mucho de ella. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer primero del versículo 1 al 6. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Muy bien, quise leer este pasaje de la versión Reina Valera contemporánea, porque está en un lenguaje un poquito más comprensible, pero básicamente dice lo mismo. A mí lo que me llama la atención de este pasaje es que Pablo está muy contento iniciando esta epístola, esta carta. Hay una alegría en él porque en el versículo 2 dice que él da gracias a Dios por todas las personas que estaban en esta iglesia de tesalonicenses y que constantemente los tenían en sus oraciones. Y lo que me pareció muy interesante, muy agradable, es que en el versículo 3 dice el apóstol Pablo: constantemente nosotros nos acordamos de ustedes delante de nuestro Dios por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo estaba notando y sabía y había llegado a sus oídos que este grupo, esta iglesia en Tesalónica había crecido bastante, había crecido de tal manera que todo lo que estaba haciendo esta iglesia estaba siendo muy conocido y llegó a oídos de Pablo. Y eso le daba mucha alegría a él, porque dice que los actos de fe de esta iglesia sobresalían. Y creo que nosotros podemos aprender mucho de esto, porque aquí menciona que era fruto del amor que tenían estas personas por la palabra de Dios que habían escuchado. Y dice que por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos también estaban teniendo pruebas, situaciones difíciles para poder llevar a cabo su vida cristiana, pero aún así ellos seguían firmes. Y las obras y el trabajo que ellos estaban haciendo en el lugar donde eran ellos estaba siendo conocido por mucha gente. Y Pablo estaba contento por ello, porque dice que el versículo 5: sabemos, hermanos amados, que Dios los ha escogido. O sea, era evidente que el Espíritu Santo había hablado a esas personas y que ellos habían creído. Nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en Espíritu Santo y con plena convicción. Era evidente que no solamente porque Pablo y Silas predicaron, habían ellos creído, sino porque realmente el Espíritu Santo se manifestó de tal manera que la gente en esa área, en esa iglesia, creyó. Y era tal esa manifestación de poder del Espíritu Santo que había mucha fe, había mucha convicción. Y eso le daba mucha alegría a Pablo, saber que esta iglesia estaba creciendo, trabajando. Dice: ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aquí está el punto clave en el que quiero concentrarme y por lo cual me gustó mucho el pasaje. Dice este versículo que ellos recibieron la palabra con gozo, con alegría, el mensaje del Evangelio. Pero dice, aún en medio de muchos sufrimientos. O sea que no era fácil. Recordemos que en este instante, en este preciso momento que Pablo escribe esto, había una gran persecución por los cristianos. Y aún así la palabra de Dios se seguía extendiendo. Y habemos de recordar que ahí en el capítulo de Hechos, versículo 17, es cuando vemos por primera vez que llega Pablo y Silas a predicar.
Y dice que solamente ahí en Tesalónica, Pablo y Silas pudieron predicar 3 veces, en 3 días de reposo. Nada más 3 sábados. Y con eso bastó para que esta gente creyera. ¿Por qué predicaron nada más estas 3 veces? Porque hubo un alboroto tan grande que Pablo y Silas tuvieron que salir huyendo de ahí porque los querían matar, los querían apedrear. Los judíos se pusieron en su contra, alentaron a la gente para que los corrieran y tuvieron que retirarse de ahí. Pero la semilla que habían sembrado nada más en esos 3 sábados que estuvieron ahí Pablo y Silas dio un fruto muy grande. Y es a esto a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, que a pesar de que solamente pudieron predicar 3 veces, dice, sabemos que Dios los ha escogido porque ustedes nada más tuvieron con esas 3 predicaciones para buscar y manifestar su fe en el Señor, y ahora estamos viendo un fruto tremendo. Y dice, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea que Pablo estaba consciente de que esta iglesia en Tesalónica estaba realmente con la fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a leer a continuación del 7 al 10. Con lo que llegaron a ser ustedes un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. O sea, había tal convicción del Espíritu Santo, el Señor estaba trabajando grandemente en Tesalónica, que dice Pablo, pues ya no es necesario que nosotros vayamos a seguirles compartiendo. Es evidente que ustedes están creciendo en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque están llegando a ser un ejemplo a otros creyentes que están en Macedonia y Acaya. Así que fíjense la importancia de las palabras de Pablo. Está poniendo a Tesalónica o a esta iglesia de los tesalonicenses como un ejemplo sobre otros. Era tal la fe de estas personas que sobresalían. Y por eso me gustó mucho este mensaje, porque creo que nosotros como iglesia también tenemos que tomar este ejemplo. Aún en medio de toda esta situación que estamos viviendo, pandemia, incertidumbre, desempleo, problemas económicos, problemas familiares que se han acentuado, aún así la luz de Cristo tiene que brillar. Y nosotros como iglesia somos los encargados de que esto así suceda, de llevar la palabra a otros, aún con estas dificultades. Claro, no tenemos las mismas dificultades que estaban teniendo los tesalonicenses. Ellos era de vida o muerte, ¿no? Porque había una persecución. Gracias a Dios nosotros no somos perseguidos aún. Claro, estamos tal vez muchas veces por esta situación limitados, pero no estamos impedidos para seguir viviendo nuestra vida, nuestra fe, pero sobre todo para compartir la palabra del Señor. Y personalmente lo he experimentado en estos últimos meses, porque hemos visto en los grupos de estudio que más gente se está agregando. Entonces, a pesar de esta situación, que es muy difícil para muchos, también mucha gente está buscando al Señor. Y ahí es donde Dios está poniendo los medios para que los que nos toca compartir la palabra, actuemos. Y somos cada uno de nosotros. Entonces, qué bonito sería que comunidad de fe, ¿verdad? No solo comunidad de fe, pero que comunidad de fe fuera conocida tal vez como Pablo habla de estos tesalonicenses, ¿no? Sus actos de fe están siendo conocidos por muchos. Por supuesto, no es un trabajo de las personas de comunidad de fe, es un trabajo que el Señor hace a través de nosotros. Pero qué bonito sería que aún en medio de esta situación nosotros pudiéramos experimentar que el Señor está trabajando más y más para atraer a más personas. Y nosotros no tenemos que hacer otra cosa más lo que dice aquí: compartir y que el Espíritu Santo se encargue para que más personas escuchen el mensaje. A mí lo personal me llena mucho de alegría, de esperanza ver cómo más gente se está acercando, porque como quiera que sea, ¿verdad? Algunos a lo mejor se acercan por necesidad, porque perdieron un empleo, porque en este momento ya no aguantan a la señora de tanto tiempo la pandemia, pero aún así se están acercando a escuchar la palabra del Señor, y eso es motivo de alegría. Y qué interesante que los momentos más tal vez adversos es cuando el Señor quiere que nosotros más trabajemos, como esta iglesia de Tesalónica. Ellos estaban creciendo a pesar de la persecución, sabían que era de vida o muerte. Si a Pablo y a Silas los querían apedrear porque estaban difundiendo la palabra del Señor, imagínense a los de esta iglesia. Pero eso no detenía su trabajo. Ellos estaban realmente convencidos de que el Señor estaba orando en ellos para que ellos pudieran compartir a más personas. Y esas palabras de Pablo me agradan. Dice:
sino también en el versículo 8, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Lo que sobresalía de los tesalonicenses era la fe en Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio. Ya no es necesario que nosotros les digamos nada. Wow. Y eso es lo que en nuestra iglesia tiene que ocurrir, ¿verdad? Nosotros, como miembros de esta congregación, tenemos que crecer. Ya no es necesario que nosotros nos compartan el Evangelio. Ahora nosotros somos los encargados de dar testimonio de Cristo Jesús donde quiera que andemos. O sea, como que Pablo ya nos dejó andar, ¿verdad? Esta carta es de ánimo y de alegría. Y dice el versículo 9, porque ellos mismos, todos estos que estaban en Macedonia y Acaya, hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Entonces hubo un cambio verdadero en los tesalonicenses, ¿verdad? Mucha gente daba testimonio de lo que había ocurrido en ellos. ¿Y cuál era ese testimonio? Que se apartaron de los ídolos, que primeramente recibieron el mensaje de Pablo y de Silas, recibieron el Evangelio y después tomaron una decisión y decidieron que se iban a apartar de su idolatría, y aceptar al Dios verdadero, que era Cristo Jesús. O sea que sí hubo realmente un cambio, no era nada más de palabra, de decir, bueno, sí creemos en Jesús. No, ellos dieron testimonio con su vida y tomaron una decisión. Y se volvieron al Dios vivo y verdadero, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para servirlo. No solamente creyeron para saber que estaba Dios, sino que ahora se dieron cuenta de que el Señor los quería usar a ellos poderosamente. Así como Él nos quiere usar a nosotros, de la misma manera. Y los tesalonicenses estaban dando fe de ello. Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Entonces creo que este mensaje es muy bonito porque es de ánimo, porque es una carta de alegría que empieza el apóstol Pablo a escribir, dando testimonio de un grupo de personas que están trabajando en el Señor, que están haciendo la voluntad del Señor, pero sobre todo que están creciendo en su fe y que a pesar de todo lo que estaban viviendo, persecución, rechazo, ellos iban creciendo todavía más. Y nosotros tenemos que tomar este ejemplo como iglesia. Yo sé que, como les comenté hace un momento, estamos limitados tal vez, pero no estamos impedidos. Y yo creo que mientras más nosotros vayamos encontrando en nuestra vida oposición o limitación, es cuando más tenemos que esforzarnos. Porque nosotros nos esforzamos, el Señor trabaja, pero también el enemigo trabaja y quiere impedir que mucha gente escuche de este mensaje. Pero de nosotros, si realmente estamos convencidos y realmente llenamos nuestra vida del Espíritu Santo y diario pasamos el tiempo en nuestra relación con Dios, nos va a fortalecer, nos va a animar para seguir difundiendo la palabra del Señor. Y que no solamente Comunidad de Fe sea conocida, ¿no? Porque dan bonitos mensajes o porque realmente somos muy amables, sino porque realmente estamos tratando lo que dice aquí, de ver a otros con el mensaje del Señor en sus vidas, que es lo más importante. No queremos ser conocidos como la iglesia más bonita o los que hablen mejor, no. Queremos ser conocidos por quien realmente está sirviendo al Señor. Y esa es la manera de que podemos ser conocidos, compartiendo más la palabra del Señor. Entonces yo quiero que hagas tuya este ejemplo de los tesalonicenses en tu vida. Que tú digas, bueno, si ellos en ese momento que estaban en incertidumbre, ¿verdad? Porque no era fácil ser cristiano. Hoy tampoco lo es. Pero todavía tenemos oportunidad de vivir nuestra fe. Sí, con oposición, con dificultades, pero la podemos vivir. Entonces, enfoquémonos en esto, en servir al Señor con nuestra vida. Porque para eso Él nos tiene aquí. A cada uno de nosotros somos sus representantes, somos sus embajadores. Y a mí me gustaría que todos los miembros de Comunidad de Fe fueran reconocidos como los tesalonicenses. ¡Wow! No, ellos son bien conocidos porque por sus actos de fe, porque comparten la palabra. No. Ahí seguro que quien va realmente va a escuchar un mensaje verdadero del Señor. Entonces, ojalá que esto nos ayude a tener más ánimo. No sé cuánto falta todavía para poder abrir la iglesia. No sé, pero eso no nos debe todavía de importar. Lo que nos debe importar es qué estamos haciendo en el día a día nosotros para que este mensaje del Evangelio llegue a más gente. ¿Sí o no? Muy bien.
Les invito a hacer una pequeña oración conmigo. Cierren sus ojos. Señor Jesús, Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque a pesar de muchas situaciones, aquí estamos, Señor, escuchando y compartiendo tu palabra, escuchando tu mensaje, Señor, y sabiendo que tú esperas de nosotros que sigamos trabajando para ti, Señor, a pesar de las adversidades, Señor, a pesar de la oposición que encontramos día a día. Pero tú, Señor, estás trabajando en que este mensaje esté llegando a más personas. Te pedimos, Señor, que nos uses poderosamente, no solo para poder compartir este mensaje, sino para vivirlo, Señor, en nuestro día a día, ¿no, Señor? Mientras nos tengas aquí. Ayúdanos, Señor, y fortalece a cada hermano que está aquí, con necesidades, Señor, con pruebas, pero que no olvides, Señor, que es instrumento tuyo para gloria de tu mensaje y de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 5 del 1 al 3. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Dios les bendiga. Hasta la próxima.